Saludamos a los hermanos aquí presentes, a los que están conectados a través del vivo. Le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, los bendecimos. Estamos aquí para poder ver qué el Señor tiene preparado para hoy. Él dice que Él envía su palabra, la cual no volverá vacía, que si no será prosperada, para lo cual lo envía en este día. Así que presta atención, algo Dios quiere hablarnos, algo el Señor quiere decirnos. Y quiero que juntos podamos escudriñar la palabra del Señor, como decimos siempre, para poder compartirla, para poder entenderla en primer lugar y luego poder compartirla a aquel que quiera oírla. Amén. Y quiero que juntos podamos hoy escudriñar Tito, la carta del apóstol Tito, capítulo 3, verso 4 al 6. Tito 3, del 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aleluya. Fuimos renovados por ese Espíritu que derramó abundantemente sobre tu vida y mi vida. Por eso te damos gracias, Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Gracias, Señor, por poder estar aquí. Háblanos, háblanos. Habla porque tus siervos oyen, Señor. Queremos oír tu voz, queremos, Señor, que nos dirija. Queremos, Señor, que nos guíes, Padre, en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, para que podamos llevar gloria, honra y alabanza a tu nombre. A ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Renovación en el Espíritu, aleluya. ¿Sabe que la palabra de Dios, la Biblia dice que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo? En su bendición final el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es casualidad que el apóstol Pablo ponga en primer lugar al espíritu, porque muchos son los que solo se ocupan de su alma y su cuerpo, y otros ponen en primer lugar el cuerpo y luego el alma. El cuerpo lo viste, lo cuida, lo preserva, va al médico, va al dentista, el que tiene valor para ir, y lo cuida. El alma la cultiva y a través de ella ama, siente, se prepara, se capacita, pero no todos, son muy pocos los que se ocupan del espíritu. Por eso cuando tienen problemas espirituales recurren a cualquier lado menos al Señor. Por eso es que el Señor dice a través de su palabra que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Salvo que aquellos que conocen al Señor y se hayan encontrado con el Señor, tendrán en primer lugar el Espíritu. Dice la palabra del Señor en Juan 3, 5. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no entrará al reino de Dios. ¿Pero por qué no entrará? Porque no lo puede ver. No puede entender las cosas espirituales. Dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque se tiene que discernir espiritualmente. Por eso cuando vos hablas a alguien y le hablas en el espíritu, no te entienden. Si no tiene la renovación espiritual, no te va a entender. Así que no te mates, no te desesperes. Primero que reciba al Señor, que pueda nacer de nuevo, porque la Biblia llama esto el nuevo nacimiento, y entonces sí podrá entender lo que vos le puedes hablar. Por eso dice la palabra del Señor en Juan 3, del 6 al 8, y explica el porqué. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, aleluya.
Hay cosas que no la entendemos, pero sabemos por el Espíritu que vienen del Señor. Por eso algunos nos llaman locos. Bienaventurada nuestra locura. Dice la Biblia que es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Así que tenés que saber ciertamente que si has nacido del Espíritu, verás cosas que otros no van a ver, que no van a discernir, que no las pueden entender. Por eso dice que para el hombre natural es locura. Es locura lo que vos y yo podemos creer. Por eso es importante tener bien en claro con respecto a lo que es nacido de la carne. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Y cuánta verdad? Yo no sé si vos naciste en un hogar cristiano. Yo no nací en un hogar cristiano. Jamás se me hubiese ocurrido pensar en las cosas del Espíritu, jamás en mi vida. Siempre hasta que me encontré con el Señor pensé solamente en las cosas de la carne, y no en la carnicería, menos en el carnicero, sino en las cosas de la carne. Poder darle salud a mi cuerpo, poder vestirlo, poder estar bien, pero nunca me ocupé del Espíritu. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en el Espíritu, aleluya. Hemos nacido en el Espíritu, por eso hoy podemos ver cosas que otros no ven. Podemos percibir cosas que el Espíritu Santo nos habla, porque hemos nacido nuevamente. Por eso es bien claro que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. El apóstol Pablo nos dice cómo comprobar que el Espíritu vive en nosotros. Porque a veces decimos, ¿y cómo sé si el Espíritu vive en nosotros? O me sugestioné, o me llenaron la cabeza con esto del Espíritu y no sé qué es. Vamos a ver si estamos llenos o no del Espíritu. Dice Romanos 8:9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso cuando te hablan de cosas espirituales la podés entender, y el que está al lado tuyo te dice, ¿qué quiso decir? ¿Qué es lo que dijo? ¿De qué hablaron? No van a entender hasta que no nazcan nuevamente en el Espíritu. La palabra es bien clara. El apóstol Pablo está diciendo que si el Espíritu de Cristo no vive en ti, ya no tiene por qué, hermano, si Él vive en ti, ya no tiene por qué obedecer a la carne. Te lo vuelvo a repetir. Lo que Pablo está diciendo, que si vos ya tenés el Espíritu en tu vida, el Espíritu Santo está en tu vida, no tenés por qué obedecer a la carne, a los pensamientos de la carne. Ya no tenés que hacer la voluntad de la carne, como vivíamos antes de conocer al Señor. Amén. Antes de conocer al Señor, hacíamos la voluntad de la carne, Decía odiar y odiábamos, aborrecíamos, decía hacer esto y lo hacíamos. Hoy tenemos por autoridad de decir no lo voy a hacer. A través del Espíritu podemos gobernar nuestra carne. Por eso es importante entender que si no nacemos del Espíritu, hermano, dice Dios no está con nosotros. Tenemos que nacer del Espíritu. El Espíritu de Cristo, si vive en nosotros, hermano, ya no tenemos por qué obedecer a la carne. Por eso el buen consejo del apóstol Pablo a los romanos y a nosotros hoy nos dice, Romanos 13:14, vístanse del Señor Jesucristo, y escucha iglesia, y no provean para los deseos de la carne, no proveas para los deseos de la carne, porque ahora tenés autoridad para no hacerlo, aleluya. Tenés autoridad, si lo haces porque querés. Si provees para los deseos de la carne, no culpes al Señor. Es porque querés y es porque estás dando más lugar a la carne que al Espíritu. Por eso es importante, hermanos, ser llenos. Dice, vístanse, llénense del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Y a través de su carta a los Gálatas nos dice el porqué. Dice Gálatas 6:8. Porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Hermano, el Espíritu Santo es bien claro. Si vos sembrás para la carne, vas a cosechar corrupción. Hablábamos con una hermana antes de comenzar el culto que muchos hermanos en el nombre de Jesús por sembrar para la carne hoy están viviendo problemas tremendos. Hoy están viviendo circunstancias difíciles porque han sembrado para la carne. Simplemente se ocuparon siempre de la carne y no del Espíritu. Y está bien el que no conoce a Cristo, pero no el que teniendo al Señor, el que dice que tiene a Cristo, siga proveyendo para la carne, porque no ha entendido que tiene autoridad para decir no. Hola. Por eso el Señor dice el sí, sí, el no, no. Porque lo que es de más de eso es pecado. Hoy tenemos autoridad para decir sí o no con toda autoridad. Para decir sí o no con toda autoridad. El apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas algo que debemos tener en cuenta. Escucha. Dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo,
dice, han crucificado la carne con su pasión, dice, y deseos. ¿Cuántos de Cristo hay acá? Bueno, dice el Señor que ya crucificaste, no que vas a crucificar. Hola, hermano, lees bien la palabra, yo te la voy a declarar bien, bien clarito, porque uno dice, no, me venció Satanás, no, fue más fuerte que yo. Mentira del diablo, mentira de él. Lo hiciste porque quisiste, lo hiciste porque te gustó. Sé sincero delante de Dios, sé sincero delante del Señor, porque Él te ha dado autoridad, te ha dado armas, hermano, en el nombre de Jesús. Dice que las armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Si hay una fortaleza en tu mente, tú la puedes vencer, porque para eso te dio las armas el Señor. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que los que son de Cristo ya han crucificado la carne. No dice crucificarán. Lee bien la palabra, léela bien, léela con detenimiento. Dice, los que son de Cristo han, tiempo pasado, ya la crucificaron. No crucificarán cuando crezcan, cuando conozcan un poquito más la Biblia, cuando se congreguen un poquito más, cuando tengan más conocimiento del Señor. No, dice, en el momento que recibiste a Cristo, has crucificado, hermano, la carne, está crucificada. No puede mejorar. El mundo entero quiere mejorar al hombre. No, tiene que morir. Hola. No puede ser mejor, tiene que morir, el viejo hombre tiene que morir. No se puede regenerar, por eso dice que el espíritu sí se puede renovar, pero la carne tiene que morir. Y dice que ya hemos sido crucificados junto con Cristo. Entonces, si le obedeces ahora es porque querés. No le eches mala culpa al diablo, no le eches mala culpa a los que te rodean, porque si le obedeces a la carne es porque le estás creyendo al enemigo y no a Dios. Porque Dios dice claramente, pero los que son de Cristo han, tiempo pasado, cuando lo convertimos al Señor, cuando lo conocí al Señor, dice, crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto concuerda con lo dicho por el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice Gálatas 2:20a, con Cristo estoy crucificado, no dice estaré. Hola, lee bien. Con Cristo estoy crucificado. No dice con Cristo estaré cuando crezca, cuando... No, dice con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No dice vivirá. Aleluya. Es clara la palabra, ¿no? Por eso te lo recalco. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy. Ya está. Si lo entiendo o no es otra cosa. Si lo puedo demostrar o no, es otra cosa. Pero la Biblia dice bien claramente, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive, no vivirá, vive en mí, aleluya. Y si vive en ti, ¿por qué no le das la victoria? Si vive en ti, ya tienes la victoria asegurada. Si vive en ti, ya el amor está dentro tuyo, no lo pidas más. Ay, dame amor, Señor, dame amor. No, ya está dentro tuyo, si te has Cristo en tu vida. Cristo está completo en ti, por eso dice que nosotros los cristianos estamos completos en Cristo. Aún tenemos la mente de Cristo. Uy, estos sí que se fueron de mambo. ¿Cómo van a tener la mente de Cristo? Es que no entienden, hermano, tenés que discernir espiritualmente. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es obrar como Él obraba. Él obraba con amor, con perdón, con misericordia. Tener la mente de Cristo, es decir, ¿vos lo ves a Cristo negativo? ¿Vos lo ves a Cristo bajoneado? Hermano, Él tiene poder porque tenemos la mente de Cristo para decir, esto lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Como lo amo, esto, aunque es feo, aunque no lo entiendo, me ayudará para bien. Eso es tener la mente de Cristo, no mente positiva, ¿amén? Una vez le predicamos a una prima nuestra, mendocina, y claro, nosotros le hablamos del Señor, le hablamos del Señor, y dice, sí, tío, dice, sí, dice, primo, no, se llama primo. Primo, dice, la verdad que ahora entiendo lo que hablábamos, porque el otro día estaba, dice, esperando el colectivo, y dije, tiene que haber un asiento para mí, tiene que haber un asiento para mí, tiene que haber un asiento. Y cuando subí estaba el asiento. No, mente positiva no, hermano, subí al colectivo y si te da el asiento, bien, y si no hay asiento, dale gloria al Señor. Dale gracias al Señor, porque Dios dice, dame gracia en todo, porque esta es mi voluntad. Hermano, ¿cuándo vamos a entender la palabra? ¿Cuándo vamos a poner por obra la palabra? Pues la palabra es bien clara, ya estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, aleluya. Claro que eso suena raro, ¿cómo va a vivir Cristo en vos? ¿Cómo Cristo puede vivir en vos?
Sí, Cristo vive en mí cuando lo obedezco. Cristo vive en mí cuando pongo por obra la palabra. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, la Biblia. Por eso tenemos que entenderla, por eso tenemos que entenderla. Por eso, hermano, el apóstol Pablo reafirma todo esto en su carta a los romanos. Dice, Romanos 6:6, escucha bien. Sabiendo esto, ¿qué tenemos que saber? Porque eso es lo importante, hermano, no hablamos por hablar. Sabemos lo que estamos hablando, amén. 3 o 4 están convencidos. Sabemos lo que estamos hablando, no hablamos por hablar. Sabemos de quién estamos hablando. Sabemos quién nos salvó, aleluya. Sabemos quién nos perdonó. Sabemos quién nos cambió. Por eso dice, sabiendo esto, ¿qué debemos saber? Que nuestro viejo hombre fue, ¿cómo me gusta leer la palabra bien? Fue crucificado. Vos no cambias más. No, ya fue crucificado, así que decí lo que quieras. Hola. Dice, el viejo hombre fue crucificado. No dice será crucificado. Dice, fue crucificado juntamente con él, con Jesús. Y dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Vuelvo a decirte, si servís al pecado es porque no entendiste que ahora a ti no te da para decir no. Y no es que el hombre no vaya a caer, porque dice, si el hombre cayere, dando a entender que va a caer, dice, no va a quedar postrado porque Dios sostiene su mano. Y a ti te digo que quizás estás apartado porque has caído en pecado. Dios tiene tu mano todavía. A vos te lo digo, que estás apartado, que no quieres volver a la iglesia porque te sientes pecador. Hermano, en el nombre de Jesús, la otra vez hablando con alguien le dije, cuando vos estás enfermo, ¿dónde vas? Y al médico. Bueno, cuando estás mal espiritualmente, ¿dónde tenés que ir? A la iglesia. Volvé al Señor que te está esperando como el hijo pródigo, aleluya. Porque los dones y el llamado del Señor son irrevocables. Nadie lo puede revocar, ni el enemigo puede revocarlo. Por eso tenemos que creerle al Señor, aleluya. Con Cristo estoy crucificado, dice el Señor, y sabemos que es verdad. Por eso dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Si lo servimos es porque queremos. No te justifiques más, no digas soy débil, la carne es débil. La carne era débil antes de tener al Señor. No es débil, era débil. Por eso dice que ya fue crucificada, ya fue crucificada. Solo así el espíritu va a ocupar su lugar y serás espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. De esta manera podemos comunicarnos y adorar al Señor, como dice la palabra de Dios, la Biblia. Escucha, Juan 4:20. Por eso algunos no te dicen cuando vos decís, no, porque yo le oro a Dios y tengo una... ¿Cómo es eso? Yo nunca sentí nada. Yo no sé, pero a mí me parece que a vos te lavaron el cerebro. ¿Cómo te vas a comunicar con Dios? Sí, porque hemos nacido en el Espíritu. A mí nunca se me hubiese ocurrido antes de nacer en el Espíritu comunicarme con Dios. Sí rezaba, todo en mi mente, hermano, y para dormirme y descansar mi mente y poder justificarme, decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Dios te salve María, llena eres el Señor. Y ahí podía dormir tranquilo, ya había quedado bien con Dios. Dios no puede ser burlado, amén. Dios no puede ser engañado. Por eso hoy podemos orar al Señor y tener un encuentro con el Señor y poder saber que ciertamente nos comunicamos porque hemos nacido en el Espíritu. Dice la Biblia claramente, hermano. Dice Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es. ¿Cuándo? Ahora, dice el Señor. Y es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No solamente que le cantamos por cantar, sino que le cantamos en el espíritu, amén. Por eso cuando a alguien le canta en el espíritu sale diferente como ha venido. El que no lo hace sale peor que como ha venido. Por eso es importante, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Más claro, échale agua como decía el lechero. Adorale en espíritu. Cerrá tus ojos para que no te distraigan, hermano, y adorale. Y cuando vos entras en la presencia del Señor te das cuenta que hay una comunicación. Es decir, ay, hoy sentí algo. Sí, sentiste el Espíritu Santo en tu vida. Cuando vos entras en la presencia del Señor vas a sentir algo. Y si no lo sentís, no importa, le está igual. Porque esto es lo mismo que dice, ay, para creer tengo que ver. Y Dios dice, no, bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurados los que le adoran sin sentir. Bienaventurados.
Yo siempre te dije que había un pastor, hermano, que caía bajo la presencia del Señor y yo lo veía hacia adelante y digo, qué envidia santa que tengo. Este está adorando al Señor de verdad. Y lo adoraba y lo bendecía. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Hasta que me di cuenta que si Él podía, yo podía. Si Él podía, tú puedes. Pero depende de cada uno de nosotros. Si venís aquí, en vez de adorar al Señor, estás mirando la hora que va a terminar para irte a ver el partido, lo que sea, hermano, quédate en casa porque fue inútil. El Señor no recibe esa adoración, amén. Él lo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que si no venís a adorarle, hermano, perdés el tiempo. Chupás frío al divino botón o te morís de calor en verano al divino botón. Dice que los verdaderos adoradores ahora le adorarán en espíritu y en verdad. Aleluya. ¿Y qué es adorar en espíritu? Adorar de corazón, aunque desafine. Total, siempre te lo digo, si vos no estás en la alabanza no tenés por qué afinar. Hola. No tenés por qué afinar, lo que tienen que afinar son los que están acá arriba. Ellos tienen que afinar, porque dice la alabanza, la adoración tiene que hacerse bien. Dice, tiene que hacerse bien. Por eso, hermano, ahí abajo, no importa que desafines, no importa si se te va el tono, vos adoralo. Bendecí al Señor de corazón, porque Él está buscando verdaderos adoradores. ¿Por qué busca verdaderos? Porque hay falsos adoradores. Ay, ¿de quién estará hablando el pastor? Yo no estoy hablando de nadie, dice la Biblia verdaderos. Si no diría, está buscando adoradores. No, Él está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Aleluya. Por eso dice claramente que Él es necesario que le adoremos en espíritu. Ahora leímos al principio, Tito 3:5, dice, Dios nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y claro que estábamos acostumbrados, por lo menos nosotros, los que veníamos de una tradición católica, a hacer pactos con Dios. Si vos me haces esto, yo voy a hacer tal cosa. Mirá cómo lo cuestionábamos a Dios, le decíamos, si no me lo hacen, no lo hago. ¿Te acordás? ¿Cuántos hicieron eso alguna vez? O yo solo lo hacía. No, le hacía una promesa, si me cumplí la hago. Y Dios dice, sí, me estoy tan preocupado por vos, Carlito. La verdad que me tiemblo cuando vos me hablás. Hermano, nosotros le adoramos porque lo amamos. Lo servimos porque lo amamos. Amén. Porque lo amamos. Y Él sabe, Él conoce a los que le aman. Él dice que Él sabe quiénes son los que le aman de corazón. Por eso dice, Dios nos salvó, no por la justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual ya derramó, no que va a derramar, abundantemente sobre nosotros. Aleluya, lee bien la Biblia. El cual derramó, cuando recibiste al Señor, derramó el Espíritu Santo sobre tu vida, ya está en ti. Tiene que prosperar, tiene que crecer, tiene que bendecir el Señor tu vida, porque ya el Espíritu está en ti. Ya el Espíritu está en ti. Por lo tanto, podemos tener plena comunión con Dios a través de su Espíritu Santo. Podemos tener plena comunión con Él a través de su Espíritu Santo. Mira, este Espíritu Santo es el que nos permite llamar a Jesús Señor. ¿Lo leíste alguna vez? Solo el que tiene el Espíritu Santo realmente puede llamar a Jesús Señor con la palabra que significa Señor. Hoy cualquiera dice, Señor, ¿me dice la hora? Señor verdulero, ¿cuánto está la banana hoy? Señor carnicero. Entonces no tenemos conciencia de lo que dice la palabra Señor. Hermano, cuando antes en la antigüedad le decían Señor a otro que no era al rey o al que estaba en eminencia, le cortaban la cabeza. Por eso cuando alguien dijo al Señor a Jesús, ahí vino el problema. Cuando le empezaron a llamar a Jesús Señor, ahí vino el problema. Porque el único Señor era el César. Por eso, hermano, tenemos que saber que el único que le puede llamar realmente de corazón Señor a Jesús es a través del Espíritu Santo. Mira, dice la palabra del Señor. 1 Corintios 12:3. Por tanto les hago saber, dice el apóstol Pablo a los Corintios y a nosotros hoy, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aleluya. Qué clara la palabra. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y como tenemos el Espíritu, nosotros podemos decir Señor a Jesús. Eso no te llena de gloria, no te llena de bendición. Entender esto que el mundo, hermano, no conoce, que el mundo no entiende.
que le dicen Señor sin tener el Espíritu Santo. Y dice, nadie lo puede llamar realmente Señor a Jesús si no tiene el Espíritu. Es clarita la palabra. Este Espíritu Santo es el que nos inspira a interpretar las Escrituras. Por eso cuando, no sé qué te pasó a vos, pero cuando yo recién comencé a leer la Biblia no la entendía. Y un hermano nuestro decía, che, esto es chino básico para mí. No entiendo nada. Y no entendíamos nada. Pero a medida fuimos creciendo, a medida el Espíritu Santo fue viniendo a nuestra vida, pudimos interpretar porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Pudimos entender la palabra. Por eso ese Espíritu es el que nos hace interpretar la Escritura y nos hace hablar la palabra. Cuando le hablamos a alguien, el Espíritu Santo nos inspira. El Espíritu Santo te da palabra, el Espíritu Santo te anima. Por eso cuando recién comenzamos a caminar con el Señor teníamos medio vergüencita, decíamos, y no, yo decía, no, si yo le digo a mi amigo que soy cristiano, ahora que voy a la iglesia evangélica lo voy a perder, decía yo. Nada más equivocado, amén. Porque me llevé la sorpresa de mi vida. Cuando me animé a hablarle me dijo, qué bueno, Carlos, qué bueno, dice, qué bueno que vos estés en una iglesia evangélica, qué bueno que vos conozcas al Señor. Por eso, hermano, eso fue el Espíritu Santo que nos fue dando valor, que nos fue inspirando, que nos dio para hablar la palabra. Mira, dice 2 de Pedro 1:20, entendiendo, ¿ves? Dice entendiendo, no hablo por hablar, dice el apóstol Pedro. No estoy hablando por hablar, dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. ¿Cuántos santos hombres y mujeres de Dios hay acá? ¿Cuándo lo vas a creer? No, me falta todavía para santo, pastor. Me falta para santa, pastor. No, para Dios ya eres santo, ya te ha santificado el Señor. Dice que somos santificados por Cristo, aleluya. ¿Quién nos acusará si Cristo es el que nos justifica? Tenés que entender que ya formás parte de los santos de Dios, aleluya. No, que sos diferente. No, que ya, ay, no, ya no me puedo juntar más con nadie. No me puedo juntar más con ninguno. No, al contrario, cuando más te tenés que juntar. Y más dice la Biblia, que se conviertan a ti y no tú a ellos. Aleluya. Que se conviertan a ti. Que ellos conozcan al Señor que tú conociste. Que ellos tengan la bendición que tú tuviste. Aleluya. Por eso dice claramente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, y acá hay que agregar también a las mujeres, pues no se enojan. Cuando dice hombre, dice genérico, así que hermanita no te enojes, porque si no el primer machista era Dios. Hola, no, es genérico. Dice los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, aleluya. ¿Quién te inspira cuando vos le hablas a alguien? El Espíritu Santo. Vos decís, ¿de dónde saqué esta palabra que le hablé? Del Espíritu Santo te la dio. Pero para eso tenés que hacer como la computadora. Tenés que meterle algo al disco rígido. Lee la palabra, cargá bien el disco rígido con la palabra y cuando vos te necesites, el Espíritu Santo sacará de lo que vos pusiste adentro de tu espíritu y de tu alma, palabra para hablarle al incrédulo, para hablarle al perdido. Por eso algunos dicen, ¿cómo me bendijo tu palabra? Sí, el Espíritu Santo lo bendijo, no vos. El Espíritu Santo tocó su vida. Me acuerdo un día, hermano, estábamos de vacaciones y una tía de mi señora me trajo trabajo a casa. Estábamos ahí, siento el timbre, y una tía, mirá, Carlito, te traje a esta hermana para que le hables de Cristo. Y le digo, Dios te bendiga. Pensé que le había pegado. Hermano, cuando vos bendecís, la bendición llega. Por eso hay alguna suerte. ¿Para qué suerte? La suerte te puede tocar o no. La bendición llega. Tu bendición llega. Dice, te haré de bendición, serás de bendición. Tenés que creerlo. No, todavía no, me falta mucho, porque soy muy nuevita, soy muy nuevito. No, hermano, es el que le cree. Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos en los enfermos y estos sanarán. Y cuando vos, hermano, ponés la mano sobre alguien sanado, dale la gloria a Dios. Amén. No te la creas, dale la gloria a Dios porque te seguirá usando. Va a seguir usando tu vida para su gloria, para su honra, para su alabanza. Por eso, hermano, dice que tenemos que entenderlo. Este Espíritu Santo nos enseña qué debemos decir. Dice Lucas 12:11. Cuando los trajeren a la sinagoga ante el magistrado y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué han de decir, porque el Espíritu, siempre el Espíritu Santo, hermano,
dependés del Espíritu Santo para todo. Porque el Espíritu Santo dice, les enseñará en la misma hora lo que han de decir. No te preocupes cuando le vas a hablar a alguien. No te lleves algo aprendido de memoria. Sino que el Espíritu Santo te va a dar palabra. Y te vas a asombrar. Vos vas a decir, che, ¿cómo me gustaría tener tu fe? Y vos decís, che, yo no sabía que tenía fe. ¿No ves que yo estaba pidiendo fe todavía? Yo todavía pedía fe y este me dice que yo tengo fe. Sí, hermano, la fe que Cristo te dio, dice como un granito de mostaza, una semillita de mostaza, que es la más chiquita del universo, pero sin embargo dice que cuando es plantada, es la hortaliza más grande que hay en el universo. Y así fue la fe en tu corazón y en el mío, aleluya. Él puso fe en nuestro corazón. Por eso sabemos de quién hablamos, sabemos de quién predicamos, sabemos de quién estamos hablando. Yo espero que cuando tú hables sepas de quién estás hablando, porque si tú no estás convencido jamás convencerás a nadie, jamás vas a convencer a nadie. Por eso Jesús nos está diciendo claramente, hermano, que cuando tengamos que dar cuenta de nuestra fe ante quien sea, no nos preocupemos porque el Espíritu Santo nos va a dar palabra. El Espíritu Santo te va a dar palabra, el Espíritu Santo va a salir en defensa tuya. Por eso yo quiero concluir, pero quiero que vos entiendas, hermano, que ya fuiste renovado, que ya el hombre y la mujer vieja murió, fue crucificada junto a Cristo. Ay, yo ni me enteré cuando eso dice. Sí, nada, ya te enteraste, pero es así. La Biblia dice eso y yo lo creo. Ya fue crucificado, no será. Y dentro de un tiempo, cuando crezca un poco, cuando... No, ya fue crucificado. Tenés que creerle al Señor. Si seguís obedeciendo a la carne, es porque no lo entendiste. Es porque no te das cuenta que ahora tenés autoridad para decir no. Y el otro día me contaba mi hijo, creo que fue mi hijo, que no sé quién estaba en una reunión que había ido este joven, y uno decía, sí, porque vos te vas a encargar de manejar el auto, vos te vas a encargar de apretar a este. Estaban organizando un choreo, un robo estaban organizando. Y este joven, no sé si era cristiano, yo supongo que si por ahí era cristiano, dijo, ¿puedo ir a comprar unos cigarrillos y vengo? Y se fue y no volvió más. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, si alguien puede hacer eso y no tiene el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo? ¿Me estás entendiendo a dónde voy? Hermano, si tenés el Espíritu Santo y te quieren engatusar, no lo permitas, porque ahora tenés sabiduría. Dios te ha dado inteligencia, te ha dado sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para decir, no lo hago. No, che, vamos, no lo hago. Che, odiar. No voy a odiar a nadie. Voy a hacer lo que me dice el Señor. Hermano, tenés autoridad ahora. Si lo haces, vuelvo a decirte, no te justifiques más. No te justifiques más. Si lo haces porque querés. Si seguís siendo malo o mala, es porque vos querés. Hola. Y al que le quepa el saco que se lo ponga. ¿Y quién hablará esto? La palabra de Dios, la Biblia dice que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Por eso aquellos que no le dan bolilla al espíritu, hermano, cuando tienen un problema espiritual, están en el horno. Están en el horno. No saben qué hacer, no saben a quién recurrir, van a cualquier lugar menos a la iglesia a recibir del Señor. Por eso es importante entender esto, hermano, que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Dale bolilla al espíritu, dale bolilla al alma, educala, cultivala y dale bolilla al cuerpo. A tal médico, a tal dentista, si tenés valor. Bueno, porque algunos no tienen valor para ir al dentista. Dicen, no, yo al dentista jamás voy a ir. 2. Como hijos de Dios debemos renovarnos en el espíritu, lo que la palabra nos llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Hermano, no sé si lo entendés o no. Nicodemo era un profesor de la ley. Él sabía la palabra al dedillo, sin embargo no lo había entendido. Así que queda para nosotros, pero créele al Señor, créele al Señor. Fuimos renovados en el Espíritu, por eso dice que sin la renovación del Espíritu no podemos entrar ni ver el reino de Dios, según Juan 3, de 3 al 5. Sin el Espíritu, sin la renovación espiritual no se puede entender el reino. Por eso aquellos que no son renovados espirituales traen más problemas a la iglesia que bendiciones. Hola. Aquellos que no son renovados en el Espíritu solo ven lo malo de la iglesia, solo ven los problemas de la iglesia, solo ven los problemas del mundo, solo ven los problemas del hogar. Hermano, cuando sos renovado en el Espíritu, esas cosas suceden, pero vos sabés bien a quién has creído, vos sabés bien a quién le estás sirviendo, vos sabés bien, hermano, a quién le adorás. Por eso es importante entender
que los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya, dice, no que lo harán, según Gálatas 5:24. En tercer lugar, debemos saber, entender que nuestro viejo hombre ya fue crucificado junto con Cristo. Romanos 6:6. Y por último, dice Hechos 2:38 al 39. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibirán el don, el regalo del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos, o sea que la promesa es para vos, para tus hijos, y dice, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea que está presente, está latente el Espíritu Santo para el que le crea. Hola, por eso créele al Señor, hermano, en el nombre de Jesús, porque fuiste renovado a través del Espíritu Santo. Así que vamos a ponernos de pie. Y cuando alguien venga y te diga, no, sabes que yo no puedo dejar de hacer lo malo, yo no, mentira, si es cristiano, decirle dejar de mentirte. Lástima que no viniste el jueves. Deja de mentirte, porque la palabra dice que ahora podés, que ahora tenés autoridad, que ya fuiste renacido, que fuiste crucificado con Cristo, así que ya no te justifiquen más. Ahora podés decir no. Amén. Por eso la Biblia es bien clara, y que siendo cristiano, el sí se transforma en no y el no se transforma en sí, es pecado. Porque tiene autoridad para decir no y mantenerlo, tiene autoridad para decir sí y mantenerlo. Así que dale gracias al Señor, bendecí su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Aunque no lo entendemos muchas veces, Señor, pero te pedimos que tu Espíritu Santo, que nos lleve a toda verdad, conforme lo dice tu palabra, la Biblia, llévanos a toda verdad, que podamos entender esta palabra, que ya fuimos crucificados, el viejo hombre y la vieja mujer fue crucificada junto a Cristo. Por eso tenemos autoridad, Señor, para darle al Espíritu lugar y no a la carne. Te lo rogamos, Señor, revela esta palabra. Haz lo que yo no puedo hacer, Señor. Transmite tu palabra a cada corazón. Transmite tu palabra a cada vida, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan vivir una vida de victoria. Como dijimos el domingo, Señor, que tú quieres que vivamos una vida alegre, una vida de felicidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y podemos hacerlo porque tú estás de nuestro lado. A ti la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendecimos el nombre del Señor. Y antes de orar por las necesidades, hay una oración también por la hermana la hermana López, la hermana de nuestra hermanita que está en Venezuela y está enferma, y vamos a pedir un milagro para que Dios, ya te voy a pasar en la cadena de oración también, para que Dios un milagro. Y vamos a pedir también por la familia Ibáñez, porque ha partido con el Señor el pastor Domingo Ibáñez, y vamos a pedir que Dios traiga consuelo y fortaleza a la vida de sus hijos, de su esposa y de la congregación, porque es el pastor de la congregación de Garín. Así que vamos a pedir para que Dios traiga paz. Sabemos dónde está, ¿eh? Sabemos que está mejor que nosotros, sabemos que ha partido y él va a estar viviendo ahora lo que siempre predicó y creyó. Pero los familiares lo van a sentir, los hijos lo van a sentir, la congregación lo va a sentir, así que cuando vos te acuerdes de tu devocional, pedí que Dios le dé paz, consuelo, fortaleza y que traiga revelación sobre su vida, porque Él está bien, ¿amén? Él está disfrutando lo que siempre creyó. Así que vamos a orar también por la hermana Celeste del Valle, como oramos siempre, por su hijo enfermo, también por la familia Montero y por cada uno que Dios te traiga a tu corazón, amén. Padre, en el nombre de Jesús, creemos en milagros, creemos, Señor, en prodigios. Somos un milagro nosotros caminando, papá, porque tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y dolores. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Jesús, tú eres nuestro Salvador. Espíritu Santo, tú eres nuestro ayudador. Te pedimos, Señor, que bendigas todas estas peticiones, que tú las respondas conforme a tu voluntad, que será buena, agradable y perfecta. Trae vida, trae bendición, trae consuelo, trae fortaleza para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendecimos el nombre del Señor. Saludamos a los hermanos que están conectados, le damos gracias al Señor por su compañía. Los invitamos para el día domingo para que juntos podamos escudriñar la palabra del Señor. Dios les bendiga y les guarde.